Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los problemas de la piel. Hablaremos del fotoenvejecimiento, de las manchas de la piel, de los tipos de cánceres de piel que hay, pero sobre todo vamos a hablar de cómo protegernos la piel para evitar todos estos problemas. Para ello contamos en el plató con Pilar Ladrón de Guevara, que es farmacéutica y vocal de la CEFAS, que es la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Muchas gracias, Pilar, por venir. Gracias, Juan. Mariano Leal, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesor en la cátedra de riesgo cardiovascular de aquí de la UCAM. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Juan. Y Jorge Martínez, que es médico especialista en dermatología en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Vamos a dar paso a unas preguntas que nos han hecho en la calle sobre los problemas que las personas tienen con la piel. Me gustaría que me indicaran para las pieles atópicas y pieles muy secas, pero por genética, no por maltrato, sino por genética, qué tipo de cremas, de geles, de cremas hidratantes, pues serían las convenientes en este tipo de piel. ¿Lleváis idea de la protección que hay que echarse para tomar el sol? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Jorge, como dermatólogo, y puesto que vamos a hablar de la piel, a mí me gustaría que nos explicara qué capas tenemos en la piel, porque hay una serie de capas, y cuál es la función que tiene la piel, que es muy importante. Bueno, pues la piel, resumiendo, tiene como tres capas. La superficial, que es la epidermis, la intermedia, que es la dermis, y la profunda, que es el tejido celular subcutáneo o el tejido adiposo. Luego, a su vez, cada una de estas capas se divide en una serie de subcapas. Pues, por ejemplo, la epidermis tiene arriba la capa córnea, que son células ya muertas que están adheridas entre sí y que crea una capa compacta que nos protege del exterior. La parte intermedia es lo que se llama el estrato espinoso y granuloso, y luego tenemos la capa basal en el fondo. Todo esto sirve también para la función, porque la piel tiene muchas funciones. Pues fundamentalmente tiene una función barrera que nos protege de las agresiones externas y también evita que perdamos el agua de nuestro organismo, pues no, que salgan al exterior las sustancias que hay en nuestro organismo. Tiene también una función inmunológica muy importante para defendernos frente a bacterias, hongos, etcétera. Y pues otras funciones, pues la función sensitiva, el tacto, comunicación con el exterior, etcétera. O sea, que tenemos que cuidárnoslas muy mucho. Es el órgano más extenso de nuestro organismo y por tanto hay que cuidarlo bastante. Mariano, al hablar de la piel tenemos que hablar obligatoriamente del sol, ¿me comprende? Pero el sol, que puede deteriorar la piel, ahora veremos cuánto, tiene también una serie de efectos beneficiosos. ¿Qué sobre la salud? ¿Qué efectos beneficiosos tiene el sol sobre la salud? Efectivamente, el sol mayoritariamente lo que tiene son beneficios. El sol es necesario para la vida. Sin el sol no estaríamos aquí, hubiéramos fallecido, no tendría sentido. A pesar de que puede tener algunos problemillas que si nos cuidamos podemos minimizarlo o casi evitarlo. Y centrándonos un poquito en los beneficios, tiene a múltiples niveles. Por ejemplo, en los huesos. Si no tomamos el sol, estaríamos raquíticos. La vitamina D no se sintetizaría. Estaríamos muy flojitos. Las defensas. La luz solar estimula nuestras defensas, sube los leucocitos, sube los glóbulos blancos, estimula nuestras defensas, hace que seamos más resistentes a las infecciones. A nivel cardiovascular puede hasta bajar la presión arterial. Hay sol, la piel se dilata, la sangre se va a los tejidos periféricos, baja la presión arterial. A nivel del estado de ánimo fundamental, sube la serotonina, estamos más contentos, más animados. En Murcia, en la región de Murcia, donde vive el sol, estamos contentos, más felices que en otros sitios, probablemente por el sol. Ya toma el sol, Mariano. Bueno, hay que protegerse, hay que protegerse. Luego, a nivel de la esfera sexual, aumenta un poquito la testosterona, aumenta el deseo. Y hasta a nivel de la piel, o sea, el tratamiento, por ejemplo, de un brote agudo de psoriasis, a veces se utiliza el tratamiento a través de la fototerapia. El acné mejora en verano. O sea, el sol es necesario y fundamental, ahora sobre veremos, todo si nos protegemos. Bien, ahora veremos Esa es la clave. Pilu, bueno, tú eres Pilar, pero como cariñosamente te llamamos Pilu, vamos a continuar con tu nombre. Dinos qué tipos de radiaciones solares hay y qué acción tiene cada una de esas radiaciones sobre la piel. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte negativa de estas radiaciones. Tenemos varias distintas. La primera serían las C. Estas son las más dañinas, las peores, pero afortunadamente ahí está la capa de ozono para que se filtren en su totalidad.
Mientras dure la capa de Mientras ozono. dure la capa de ozono, por eso hay que cuidarla. Luego serían las B, que estas se filtran también en la capa de ozono en un 90%, pero son las que tienen mayor energía. Penetran poco, pero esa energía tan fuerte nos va a causar el eritema, la quemadura y un 75% de esos efectos carcinógenos. Por otro lado, tenemos los ultravioletas A, que estos no tienen tanta energía como los B, pero sí que entran en esas capas más profundas de la piel. Son las causantes, las A, de las alergias, de las manchas, del melanoma. Y bueno, por último también tendríamos los infrarrojos. Los infrarrojos también entran en capas más profundas, en la hipodermis, y son otra de las principales causas de este fotoenvejecimiento prematuro que hablaremos, de esas arrugas, del descolgamiento, la faltidez. Así que ya adelantamos que un buen fotoprotector tiene que protegernos de todas estas radiaciones. Muy bien, muy bien. Y adelanto que no todas lo protegen igual. Jorge, ¿qué es eso del fototipo y qué tipos de fototipos hay? Vale, el fototipo lo que básicamente nos comunica es el tipo de piel que tenemos y cómo se defiende esa piel frente a la radiación solar. Entonces, hay un espectro que va desde... Hay 6 fototipos distintos que pues, los diseñó Fitzpatrick y va desde el tipo 1, que es aquellas personas que cuando toman el sol siempre se queman y nunca se broncean, hasta el fototipo 6, que serían las personas de raza negra. En el intervalo de una y otra pues está, por ejemplo, el fototipo 3, que es pues, la piel blanca caucasiana, que es lo más frecuente. Y luego pues está, por ejemplo, el fototipo 4, que ya sería, pues, por ejemplo, gente que rara vez se quema y que tiene más facilidad para broncearse. Y luego pues, el fototipo va a ser muy importante para saber qué tipo de protección solar vamos a tener que utilizar, porque los fototipos más bajos tienen más facilidad para quemarse y por tanto necesitan filtros solares de un factor más elevado. Los fototipos 1, el prototipo es la Nicole Kidman, digo por citar una famosa, El ¿no? fototipo 1 sería pues sí, Rubia, la ojos típica persona, azules y blanca total, sí, ¿no? yo te diría casi pelirroja más que rubia, con mucha peca, que pues eso, que no debería tomar el sol absolutamente nada. Ya, muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra piel y fotoenvejecimiento. Muy buenas, vamos a hablar de la palabra piel. Piel viene del latín pellis, pellis, con doble L, y con doble L pasó al castellano, palatalizando esa doble L, convirtiéndose en ya, ye, yi, yo, yu, y también con una sola L, en ejemplos como despellejar o pellejo, y también peletería o peletero, todas estas palabras referentes a la piel. Pero en medicina se utiliza más el término que procede del griego, porque piel en griego se dice derma, dermatos. Por eso cuando vamos al especialista de la piel, vamos al dermatólogo. Y si tenemos una afección, tenemos una dermatitis, con ese final itis que indica inflamación. Si es a nivel muy superficial, epidérmico, epidermis, porque epi significa sobre, por encima. Y si nos hacemos un tatuaje, lo hacemos a un nivel mucho más profundo, hipo, por debajo de, hipodérmico. Y ahora nos ponemos un poquito más serio para hablar de otra palabra relacionada con la piel, que es el melanoma. El melanoma viene del griego melas, meleina, melan, es un adjetivo que significa negro, y oma, la finalización, significa tumor, tumor negro. Esos pequeños lunares que nos aparecen y que tenemos que vigilar para que no crezcan y no se puedan convertir en un posible tumor, un posible melanoma. También habrán oído hablar de la melanina. ¿Qué es la melanina? Una sustancia que tiene el cuerpo humano que en contacto con los rayos del sol, en concreto con la ultravioleta, pues desarrolla más o menos pigmentación, haciendo que nuestra piel sea más oscura o menos oscura. En el ser humano no existen razas, lo que existe es una única raza, que es eso, el ser humano. Y cuanto mayor nivel de melanina tiene una persona, pues más oscura es la piel. Cuanto menor tiene, pues menos oscura. Palabras de médicos. Mariano, ha hablado Vilu de los rayos ultravioleta, pero hay un índice. ¿Qué es eso del índice ultravioleta y cómo podemos saber el índice ultravioleta máximo cada día? Vale, es un índice muy importante y que le damos poca importancia en general, ¿no? Y es el parámetro que nos mide la máxima intensidad de radiación ultravioleta que tenemos cada día. Eso es muy importante, sobre todo en las horas centrales del día, porque varía entre 1 y 11. No es lo mismo en invierno, que el máximo, por ejemplo, aquí en la región de Murcia puede ser 2, ahora que tenemos unos máximos de 6, que en verano que llegamos a 10. Eso es fundamental para utilizar una fotoprotección adecuada. ¿Y cómo se puede ver? Pues, por ejemplo, en la página de AEMET, que la consulta mucha gente para ver la predicción del tiempo, pero no mira el índice ultravioleta, nos sale todos los días el índice ultravioleta máximo.
Eso nos puede ayudar dependiendo de la actividad que vayamos a hacer cada día, si tenemos que usar una protección más alta o menos. Y luego también hay aplicaciones informáticas, donde le pones la ubicación en el móvil y te dice en cada momento qué índice ultravioleta tienes donde estés, por si te vas a la nieve o te vas a un sitio desconocido y quieres saber y quieres cuidar realmente tu piel. Ahora realmente es fácil. Aquí en Popular Televisión, en los informativos, dan el índice ultravioleta que tenemos y ahora en la mayoría de los móviles. Yo, por ejemplo, cuando veo en la aplicación del tiempo, sí me fijo y te llama la atención que te llama la atención que de pronto de 2 te pasa a 6 en 2 o 3 horas aquí. O sea que de las 10 de la mañana a las 12 hay una subida brutal. Una subida brutal. Pilu, ¿qué es un fotoprotector y para qué sirve? Bueno, los fotoprotectores tópicos son cosméticos que aplicados en la piel pues van a atenuar todos estos efectos nocivos que tienen las radiaciones solares. La característica común que tienen todos ellos es que en sus fórmulas van a incluir filtros solares. Y según el mecanismo de acción de estos filtros solares, pues los vamos a encontrar de tipo físico, químicos o biológicos, que ya hablaremos más adelante. Jorge, vamos a hablar ahora ya de problemas de la piel. Los lunares. Exactamente qué es un lunar. Hay distintos tipos de lunar. La persona que tiene un lunar cada cuánto tiempo, digamos, que debería de vigilárselo, en fin. Bueno, pues los lunares, los dermatólogos habitualmente lo llamamos nebus, pero bueno, se entiende mucho más la palabra lunar. Entonces, básicamente, ¿qué tipo de lunares hay? Pues hay lunares buenos y malos. Eso sería lo más sencillo que hay. Luego, dentro de eso, pues hay lunares que son aplanados, otros lunares que son sobreelevados, porque a veces, pues sobre todo te llega gente que dice, no, es que me ha salido una verruga. Pues a lo mejor eso no es una verruga. La verruga muchas veces es una lesión producida por un virus. Entonces, el típico lunar que te hace parecer una bruja, pues eso es un nebus melanocítico intradérmico. Sería un lunar sobrelevado. Nebus melanocítico, ya la gente se asusta y realmente sí. no suelen dar esos problemas, ¿no? Efectivamente, a veces, pues por ejemplo, el basalioma, que veremos más adelante, que es uno de los tipos de cáncer de piel, muchas veces es más peligroso el melanoma, entonces muchas veces se confunde el basalioma con el melanoma. Pero bueno, básicamente, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, un lunar cuando puede ser peligroso, que es lo que habitualmente pues, a la gente le puede tener más importancia para ellos? Pues se utiliza una regla mnemotécnica que es la regla del ABCDE. Una lesión que es asimétrica, que tiene los bordes irregulares, de ahí viene la B, que tiene distintos colores o que cambia de color, que es la C, o que tiene un diámetro mayor de 6 milímetros, aunque esto no siempre es así porque puede haber melanomas de menos de 6 y muchas lesiones de más de 6 que no son melanoma. Eso a veces debe ser un criterio de sospecha para consultar con el dermatólogo. Y luego está la E de evolución, que es la palabra clave. Cuando uno siempre ha tenido un lunar y en un momento dado tú ves que cambia, que empieza a picarte, que empieza a sangrar o que se modifica de forma, pues es un motivo para consultar con el especialista. Vale, lo de la regla ABCDE esa es interesante. Claro, y luego también lo que se llama el signo del patito feo. El patito feo es cuando tú tienes muchos lunares, pero uno lo ves distinto al resto. Pues ese lunar que te parece distinto al resto y que a veces te da mala espina, al paciente también, pues puede ser un motivo para consultar por él. Y consultando, pues por lo menos se aclara la cosa. Por lo menos hay diagnóstico precoz. Mariano, en los protectores solares se diferencia entre protección A y protección B. ¿Las dos son igual de importantes o hay una de las dos que sea más importante? Las dos son igual de importantes, porque no podemos tener un día con radiación ultravioleta solo A o solo B, las tenemos las dos. Una envejece más la piel, otra puede producir más cáncer, pero lo importante es la protección máxima de los dos tipos. Los factores de protección solar en el envase normalmente te pone la protección B, pero la A, que suele ser 1/3, también es importante y que en el envase esté marcado con un circulito protección A, como luego se verá. Pero es fundamental los dos. Por lo que he dicho al principio, no existe un día que solo tengamos ultravioleta A o solo ultravioleta B. Entonces, pues, totalmente de acuerdo, es obvio totalmente. Y Pilu, ¿qué tipos de filtros podemos encontrar? Igual sería mejor, por supuesto que lleve A y B, y ahora veremos si C. Bueno, los filtros físicos tenemos 3 tipos. Tenemos 3 tipos de filtros. Los primeros serían los físicos, que esto lo que hacen es que reflejan la luz ultravioleta, para que nos entendamos como si fuera un espejo o un escudo. Normalmente son polvos minerales, el óxido de zinc, el dióxido de titanio, que funcionan como una barrera inmediata.
Lo bueno que tienen es que no provocan alergias, pero suelen ser muy pocos cosméticos. Dejan como una piel blanquecina. De hecho, normalmente cuando me vienen a la farmacia siempre me dicen, dame un protector solar, pero que no me deje blanco. Eso normalmente suele ser el filtro Tuve una vez físico. un paciente que decía que no quería una crema solar que pareciera Alaska, Sí. pero echándomelo en cara, ¿sabes? No, pero yo lo que estás diciendo me parece muy interesante porque es verdad que yo he usado algunos que te dejaban blanco y no me gustan. Eso no le Pero gusta. sí, totalmente. O sea que es cierto que bueno que la industria sigue innovando y que las nuevas formulaciones con las partículas nano, pues bueno, conseguimos solventarlo. Porque no hay que olvidar que es verdad que son los que provocan menos alergias. Bueno, esos serían los primeros. Luego tendríamos los químicos, que esto lo que hacen es que absorben la radiación ultravioleta, que es tóxica, y digamos que la transforman en calor, que es inocuo para la piel. Esto lo bueno que tienen que son mucho más cosméticos, ¿no? Gusta al usuario, hidratan más la piel, pero lo malo es que al absorberse por la piel pues nos pueden dar más problemas de alergia. Y luego también es importante que para su activación necesitamos los famosos 30 minutos. Esos famosos de ponte la crema antes de ponerte al sol es por los filtros químicos. Necesitan 30 minutos de activación. Que los otros filtros no lo Que los otros, necesitan. por eso decía, el filtro físico es un inmediato, es como una pantalla, un Ya. escudo. Y por último serían los biológicos, que son los antioxidantes. Estos son los que secuestran los radicales libres y impiden ese daño al ADN. Y ahí tendríamos, por ejemplo, pues los famosos betacarotenos y tocoferol. Y bueno, en general, ¿cuál sería lo mejor? Normalmente los buenos fotoprotectores hacen una combinación de los tres. Eso por norma general, tenemos productos muy cosméticos, con altas protecciones, aunque sí es cierto que para cada tipo de piel tenemos una crema. Por ejemplo, un deportista que va a salir a correr, pues le daremos un filtro químico para que no le sude, para que no le deje blanco. Una piel acnéica, también filtro químico, con textura en gel. En cambio, las personas con dermatitis o con pieles muy sensibles, pues mejor sería un filtro físico. Nunca lo había entendido así también. Jorge, ¿qué es el fotoenvejecimiento? Bueno, pues el fotoenvejecimiento, como su propio nombre indica, es un envejecimiento, en este caso, de la piel producido por la radiación solar o por la luz ultravioleta artificial. Tanto los ultravioleta A como los B, incluso la radiación infrarroja, producen envejecimiento de la piel, alteran las fibras elásticas, alteran el colágeno, producen daños en los queratinocitos, daños en los melanocitos. Todo eso se va acumulando con el tiempo, con el paso de los años, y se produce pues la típica piel envejecida, pues con manchas, con arañas vasculares, piel adelgazada. Un claro ejemplo, por ejemplo, fue un camionero que salió publicado en el New England hace unos años. Era un camionero británico, creo que era, que tenía la mitad de la cara muy envejecida, con mucha arruga, con mucha elastosis, que era justo la zona donde le daba el sol en el lado de la ventanilla. Bueno, como era inglés iba al revés que nosotros. Y el otro lado de la cara lo tenía pues una piel totalmente normal como el resto del cuerpo. O sea, eso era un claro ejemplo de lo que el sol en este caso puede producir de envejecimiento de la piel. De hecho, además, cuando tú ves a una persona que la cara la tiene a veces muy estropeada por el sol y sin embargo ves que la espalda o la barriga o tal tiene una piel Sí, que... muchas veces te viene la típica abuelita que tiene pues toda la piel manchada, llena de arrugas, y luego le quitas un poco de ropa y el otro es culito de bebé. O sea, es que se nota muchísimo la diferencia. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables, donde Berta nos va a explicar cómo nos debemos de cuidar la piel. Y además vamos a ver lo que es una fotografía con luz ultravioleta que nos dice un poco los daños que el sol ocasiona sobre la piel. Se ven. Vamos a dar unos consejos para tratar la piel y prevenir el daño solar, el envejecimiento, las manchas, las arrugas. Lo primero sería hacer una buena higiene. Hay que hacer una higiene adecuada para cada tipo de piel, sea mixta, o sea seca, o sea grasa. La higiene debe ser mañana y noche. Luego tendré que utilizar, lo primero de todo, hay que usar un antioxidante. Un antioxidante lo que hace es bloquear los radicales libres que se forman con la luz solar. El antioxidante es lo primero que debo usar por las mañanas. Y lo último, debo usar el protector solar. Los protectores solares cubren la radiación ultravioleta. El número va referido a la radiación ultravioleta de tipo B. Además de la radiación de tipo B, hay ultravioleta A, luz infrarroja, luz visible. Cuanto más completo sea el protector, mejor. Debo aplicármelo 20 minutos antes
de la exposición al sol. Buena cantidad y renovarlo cada hora o cada 2 horas si estoy expuesto al sol. La luz azul o luz de Wood es una luz que ve no la planta baja como vería cualquier fotografía con luz convencional, sino ve el -1, el -2, el -3, entonces nos permite saber qué daño tenemos acumulado de sol a lo largo de la vida. La luz azul ve el daño producido por la edad, el cronoenvejecimiento y el fotoenvejecimiento. Lo usamos sobre todo para catalogar las manchas, para ver si son más o menos superficiales, qué manchas son las que vendrán, que ya están y que saldrán a la superficie, y luego también emite un tipo de fluorescencia que nos permite ver la grasa, para pieles más o menos grasas, y hacer una valoración, un seguimiento después de hacer tratamientos. Es una manera también de concienciar a esa persona que todavía no tiene esas manchas del sol, esos léntigos o queratosis o lunares, hacer una prevención si se aplica el protector solar. Por la noche la rutina de cuidados son otra vez la limpieza, quizás un poco más enérgica, con una buena exfoliación o mascarilla, sobre todo en pieles grasas o pieles con acné, y luego tratar el problema de base. Esas serían las rutinas de cuidado en la piel. Además, pues hay que usar una hidratante, humectar la piel, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, no tener estrés y llevar una vida equilibrada. Mariano, tú ves muchos pacientes en atención primaria, ¿y cuándo crees que es conveniente que una persona que está en su casa y tiene lunares consulte con el médico y diga... Esta pregunta está muy relacionada con lo que ha contestado antes Jorge, pero lo voy a resumir todavía un poquito más, puesto que trabajo en primaria. Tienes poco tiempo. Vale, cuando tenemos un lunar que cambia, cuando aparece un lunar nuevo que vemos que crece, cuando sangra o cuando pica, cuando vemos algo raro, lo suyo es que lo consultemos. Vayamos al médico de familia y le digamos, oiga, ¿qué le parece a usted este lunar? Y ya se tomará la actitud conveniente, pero con esas 4 cosas yo creo que puede ser suficiente. Y de entrada que vaya al médico de familia. Por supuesto. Vale, ya hablaremos de eso, no quiero pelear. Hay un término muy murciano que dicen que tira aguaza. Que tira aguaza. Este lunar me tira aguaza, eso tiene mala pinta. Sí. Mala pinta. Pilu, ¿qué significa FPS o factor de protección solar? Los numeritos que llevan las cremas. Sí, como nos comentaba Berta, efectivamente el factor de protección solar, el numerito, solo se refiere a la protección frente a las radiaciones ultravioleta B. Ya hemos visto que hay varias. ¿Esto qué quiere decir? Indica la capacidad de la piel que tiene para no quemarse. Para que hagamos un ejemplo claro, un niño sin crema puede tardar, por ejemplo, 5 minutos en quemarse. Si yo le pongo un protector 30, por ejemplo, tardará 150 minutos. Es importante saber que no existe la pantalla total. Con esto me refiero a que nunca estamos al 100% protegidos con un factor de protección. Por eso sigue siendo tan importante hacerle caso a todas estas recomendaciones que todos los años nos dicen de no tomar el sol a las horas centrales, utilizar gorras, en fin, gafas, etcétera. Otra cosa que me resulta importante, que lo veo muy en los usuarios, es que el factor 50 más, como comento, nos protege frente a un 95 o un 99% de la radiación. Pero si nos fijamos, hay solares que pone 90, 100, y claro, según lo que estoy comentando, parece que esto me protege durante todo el día, y de hecho veo que muchas veces cogen se lo echan una vez al día y ya está. Y la diferencia es el sistema de medición de este numerito. Tenemos el sistema americano, el FDA, que es el que abarca los 90, el 100, y luego el europeo, el COLIPA, que es el que utilizamos, que ya a partir de 50 más no hay más. Y lo importante es que ambos protegen frente al 95, 99% de la radiación y en ningún caso bajo el 100%. O sea, siempre hay que tener otro... Pero realmente quitan mucha radiación, porque muchísima, quitar el 90-95% es... Muchísima. Es mucha, o sea que... Yo, la idea siempre con esto es, así podemos tomar el sol y de una manera sana y adecuada, pero no se trata de estar todo el día, como llevo el protector, pues claro, tumbada al sol. Yo creo que eso que dice Pilar es muy importante y precisamente por eso, para evitar esa falsa seguridad que te da utilizar un factor 100, por ejemplo, que al final me he puesto 100, me tiro aquí 1 hora tomando el sol. Creo que en Australia el máximo filtro es un 30, o sea que... Sabes que el 30 es lo máximo, para no decir voy a tomar el sol aquí a lo bestia. Jorge, en el cáncer de piel, que es bastante frecuente, ¿qué tipos hay?
Y luego el que más miedo le da a la gente, lógicamente, es el melanoma, que está aumentando mucho. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues el cáncer de piel sobre todo se divide en melanoma y no melanoma. Afortunadamente, el más frecuente es el no melanoma. De hecho, el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente de todo el organismo. El melanoma normalmente es un lunar que se convierte en malo o aparece directamente como un lunar malo desde el principio. Y se ha visto que su incidencia pues, está aumentando muchísimo. Hace unos años pues, se hablaba de que 1 de cada 100 nacidos podía desarrollar un melanoma a lo largo de su vida, o hace 30 años 1 de cada 1000 nacidos iba a desarrollar melanoma a lo largo de su vida, y actualmente, a fecha 2019, se considera que 1 de cada 34 nacidos va a desarrollar un melanoma a lo largo de su vida, lo cual es una estadística para por lo menos ponerse las orejas de punta y decir, bueno, voy a protegerme del sol sabiendo que la piel puede tener memoria y que puede haber un daño acumulativo que puede favorecer en un futuro el cáncer de piel. El melanoma se asocia sobre todo con quemaduras agudas. Sin embargo, el carcinoma vasocelular y el epidermoide, que son mucho más frecuentes, estos se asocian con la exposición solar crónica, pues por ejemplo agricultores, gente que trabaja en el mar, albañiles, bueno, o sencillamente gente que toma el sol sin protección. Vale, vale. Mariano, no quiero una pelea, pero los médicos de atención primaria, ¿tú crees que están totalmente capacitados para hacer una vigilancia periódica de los nebus, que decía Jorge, o lunares? ¿Y en qué caso vosotros cada cuánto tiempo los vigiláis y cuándo decidís que enviarlos al especialista? Bien, bien. Bueno, yo con el permiso de Jorge, creo que los médicos de familia estamos totalmente capacitados, ¿no? Tenemos una formación adecuada, tenemos una experiencia y ahora tenemos una herramienta tecnológica más que se ha preocupado el Servicio Murciano de Salud y es de agradecer, que es la telemedicina. Ahora nosotros vemos un lunar sospechoso, lo miramos con el dermatoscopio, le podemos hacer una foto con una tablet y hacerle la interconsulta directamente al dermatólogo cuando vemos la mínima sospecha. Vale. Se está poniendo en marcha en los centros de salud, es de agradecer y prácticamente, si nosotros lo consideramos, podemos hacer la teleconsulta sin que el paciente vaya al dermatólogo. Y si el dermatólogo considera que quiere verlo para hacerle ya un tratamiento específico, se le deriva. O sea, ¿y la respuesta que os dan los dermatólogos es rápida? Sí. Muy rápida, al día siguiente o a los 2 días. Están muy motivados. Vale, sí, vale. Eso, bueno, veo que hay una conexión perfecta entre primaria y especializada, ¿no? En un futuro a lo mejor se consultará con una máquina, porque ahora se está investigando muchísimo en inteligencia artificial, vosotros lo sabéis, y de hecho ha habido dermatólogos que han luchado frente a la máquina, como en el ajedrez, y últimamente la máquina le está ganando incluso al dermatólogo en el diagnóstico de lunares. Jorge, veo peligrar esto duramente. Pilu, ¿qué requisito imprescindible debería de tener un fotoprotector en la etiqueta? Creo que tiene alguno por aquí. Tenemos algunos, sí, ahora lo veremos. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que por parte de la Unión Europea lo que existe son una serie de recomendaciones de la información que debe tener un protector solar para el usuario. Lo primero que tenemos que fijarnos, como hemos visto, es en el numerito, ¿no? Que este nos va a proteger el factor de protección solar, pero bueno, numerito, pero ya lo del 50 y 100 ya hemos visto que nos protegen por igual, no nos vamos a obsesionar, hay que reaplicarse cada 2 horas. Este numerito nos va a proteger frente a las radiaciones B, a que nos va a hacer que no nos quememos. ¿Vale? Pero también es importante encontrar las siglas VA dentro de un circulito, o dentro de un circulito, o que nos expliquen la onda de longitud mayor de 370. Lo normal suele ser dentro de un círculo. Sí, esto es un sello normalizado por la Unión Europea. Que si no va dentro del círculo... Si no va dentro del círculo es que no tiene los estudios que realmente nos demuestran que este fotoprotector nos va a proteger frente a las radiaciones A, que ya hemos visto que son muy importantes. Perfecto. Y luego, por último, también vamos a ver que nos protege frente a los infrarrojos. Como comentaba, los infrarrojos también, puede ir fotoenvejecimiento del que comentamos, las arrugas y demás. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esos 3 factores. ¿Y del fotoenvejecimiento, eso cómo lo pone? Los infrarrojos, infrarrojo A. Que pone infrarrojo A. Exacto. Ese no hace falta que vaya en un círculo. El que tiene que ir en un círculo es el VA, el de sí, pero el de lo tiene que poner. Lo tiene que poner. Si no lo pones, que no lo lleva. De hecho, ya adelanto que muchos de ellos, yo animo a la gente que vaya al supermercado y fije el fotoprotector, porque esto no lo tienen. Normalmente el B sí, pero los A no.
Vale, vale, eso es un tema muy Totalmente. muy Y luego, importante. bueno, en el INCI siempre pues están todos los filtros solares que he comentado. Normalmente siempre están ordenados por mayor porcentaje, mayor concentración. Y bueno, lo único que están en inglés o en latín, pero se sobreentiende más o menos. Lo único malo, pero bueno, se me suele parece, entender. vamos, pero bueno, por lo menos los tres principios Sí, los tres básicos, principios básicos, eso importantes. sí que son muy importantes. Y animamos a la gente a que por lo menos se fijen en esos 3 puntos, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Podemos prevenir el melanoma, Jorge? Pues el melanoma sí que se puede prevenir. Entonces, para prevenirlo, lo que hay que hacer es evitar las quemaduras solares. Se ha visto que el factor de riesgo principal para desarrollar un melanoma es la quemadura solar aguda. Es decir, la típica persona que te dice, yo es que tomé el sol, me quedé durmiendo y mi madre me tuvo que poner paños de vinagre. Me salieron ampollas y me dolía muchísimo. Y es una quemadura que normalmente se queda en tu memoria para siempre. Pues en la memoria de la piel también se queda. Y justo esa gente es la que tiene más riesgo de desarrollar melanoma, aunque no se haya quemado más veces a lo largo de su vida. Es la quemadura solar aguda e intermitente. ¿Con una vez ya tiene más riesgo de tener melanoma? Con una vez tiene mucho más riesgo. Y luego la siguiente vez que toma el sol son como pequeñas gotitas que al final pueden hacer que se colme el vaso. De todas maneras, el pronóstico del melanoma ha mejorado espectacularmente últimamente, ¿no? Lo fundamental para el melanoma es el diagnóstico precoz. Es decir, hemos hablado antes del signo del patito feo, de la regla del ABCD. Entonces, diagnosticando un lunar cuando está en una fase premaligna, lo que se llama un nebus displásico, se curan el 100% de los casos. Y también últimamente se está diagnosticando cada vez más porque atención primaria está muy concienciada, la población general también está más concienciada, hay más cultura médica, sanitaria en general, y entonces la gente acude antes cuando ve que un lunar puede ser sospechoso, con lo cual el melanoma in situ, que también se cura el 100%, es mucho más frecuente que hace 10 años, por ejemplo. In situ es que está ahí localizado y no ha pasado ya ni a ningún ganglio. In situ es que está, de las capas que decíamos de la piel, está solamente en la epidermis, Vale. no ha pasado a la dermis, por tanto, como está en una zona donde no hay vasos sanguíneos, no puede dar metástasis. Al no dar metástasis, tú quitas ese melanoma, que ya es un cáncer de piel, pero se curan el 100%. Desde luego lo has explicado perfectamente bien, Jorge, se nos va a quedar claro. Porque ya cuando afecta un ganglio ya tenemos un problema. Claro, si afecta un ganglio también puede curarse, Ya. pero la curación ya no es el 100%, ya entramos en pues la estadística. En el in situ es el 100%. En el in situ, que es el ideal, quitarlo en fase in situ, se curan el 100% de los casos. Muy bien. Vamos a ver, Mariano, tema del sol. El sol es un tema complicado, o sea, tú has dicho grandes ventajas que tiene tomar el sol, podíamos añadir muchas más, pero luego tiene el inconveniente de todos los problemas que hemos visto que también puede dar. ¿Dónde está el punto justo? Claro, efectivamente, lo que hemos comentado, te pone los huesos más fuertes si tomas el sol, se te sintetiza mejor la vitamina D, pero si lo tomas te da un melanoma. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo lo tomo? 15-20 minutos en las horas no centrales del día sería como media el tiempo adecuado para tener unos huesos fuertes y no tener unos efectos indeseables del sol. 15-20 minutos y jamás en las horas centrales del día. Ese sería el punto de equilibrio, que es difícil de alcanzar. Pero Vete a la playa. claro, pero bueno, cuando está... Bueno, pero en fin, nosotros decimos lo que hay que decir, Claro, ¿no? luego Lo que hay ya- que- Pasa es que yo hace poco leí un estudio donde decían que lo de los 15-20 minutos para sintetizar toda la vitamina D que el organismo necesita, luego Claro, es profundizaremos que en eso. depende de la época del año, Del es que es año. relativo. Claro. Pilu, vamos a ver, hay términos como water resistant, waterproof. ¿Qué quiere decir toda esa jerga Sí, que yo no entiendo por qué no nos lo ponen en cristiano, Además en de castellano? verdad, es muy poco. Y nos dicen las cosas claras. Es que esto es como la etiqueta de información nutricional de los alimentos. Es que no hay quien la Sí, entienda. Es cierto, es verdad que en muy pocos casos lo ponen en español, pero bueno, en el caso de water resistant sería que aguanta 40 minutos en inmersión en el agua y waterproof nos iríamos al doble, a 80 minutos de inmersión. De todas formas, yo siempre, al final, lo que comento es que una vez salgamos del agua hay que volver a reaplicarse la crema. Es muy importante esa reaplicación, no tanto... O sea, utilizar el mejor fotoprotector es importante, pero luego volver a reaplicarlo y más si estamos en la playa. Pero dices que los water resistant son 40 40 minutos minutos en el agua. en el agua. Y Pero los si resisten proof, los 40 80. minutos,
tú te das 2 capuzones que has estado 10 minutos, te sales fuera, no sería necesario echarse, ¿no? Porque si lo has resistido... En principio, claro, pero los estudios es que tú vas al agua y te resiste 40 minutos. Esos cambios ya es cuando siempre te recomiendan que te la vuelvas a aplicar. Y el waterproof, 80 minutos. Y el waterproof, 80 minutos. Vale, vale. Bueno, pues ya tenemos un poquito más de idea de... Pero realmente si te tienes que echar otra vez crema cuando sales de bañarte un ratico... Por eso yo no le doy mayor importancia. No tienes más importancia. O sea, nadadores o una cosa... una cosa... Y además, como comentábamos antes, a mí lo que a veces me da miedo con respecto al usuario es que realmente se piense que con una aplicación ya estamos tranquilos en todo el día. ¿Cada cuánto tiempo habría que dársela si no te bañes? Cada 2 horas. Cada 2 horas. Cada 2 horas y media. Eso es lo independientemente del factor de protección que lleve. O sea que tú te pones factor 50 más y a las 2 horas te debes de volver a poner. Exacto. ¿Vale? Si vas a tomar el sol, si te vas a tu casa ya te puedes pasar, ¿no? Exacto. Vamos a ver, Jorge, un cáncer que hemos citado de piel mucho más frecuente, pero también muchísimo más benigno, es el carcinoma vasocelular o basalioma. Este tiene también, has dicho antes, relación con el sol, pero ¿el tratamiento y el pronóstico de este tipo de cáncer? Yo, si tuviera que elegir un cáncer, yo elegiría sin duda un carcinoma vasocelular, porque primero está en un sitio visible, con lo cual normalmente pues, se diagnostica de forma precoz, y luego con la cirugía se curan el 100% también. O sea, es un tumor que no da metástasis, es excepcional que dé metástasis, y que tiene una malignidad local, es decir, aparte que tiene un crecimiento muy lento, pues es como una pupa que te sale en la cara, en zonas expuestas al sol habitualmente, que notas que te va picando, pues como un granito rojo, a veces con pequeñas arañas vasculares, y que pues eso, va creciendo lentamente, y que tú ves que hay una cosa que es rara. A veces puede producir una pequeña ulceración, puede sangrar, sobre todo el paciente muchas veces consulta porque pica. Y que, pues si lo quitas hoy será más pequeño, si lo quitas dentro de un año será el doble de grande. Pero si los límites laterales y profundos, el patólogo te dice que están limpios, pues el paciente se ha quedado curado de eso. Es tan frecuente, ¿no?, que le llaman la espinilla de los 50, he oído decir, ¿no? ¿Es algo así? Sí, bueno, en la práctica diaria el dermatólogo yo creo que lo vemos todos los días. O sea que es muy frecuente y más en la zona donde estamos, sí. Muy bien, pero que el pronóstico es... y además muy ahora bueno. Que la gente es verdad que se cuida mucho más y en cuanto que se nota... Lo que estamos viendo. Me ha parecido bien eso que has dicho, perdón, de que si eligiera un cáncer, elegiría un carcinoma vasocelular. Sin ninguna duda. Yo en mi consulta cuando veo a un paciente que tiene un hipotiroidismo, que a veces se preocupan muchísimo, por tal, yo siempre le digo, mira, yo si a mí me dieran a elegir una enfermedad, pediría ninguna, por si cuela. Pero si no cuela y tuviera que elegir una, elegiría el hipotiroidismo, porque me tomo mi pastillica de Eutirox y me quedo nuevo. O sea que Este da más miedo el nombre que el tumor en sí. Te dicen que es un cáncer de piel y te asustas, pero bueno, al final... Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas y vamos a hablar del molemás. El molemás, o lo que se conoce como dermatoscopia digital, es una forma de dermatoscopia que nos sirve para hacer un mapeo de los nevus melanocíticos que tienen los pacientes. Los nevus melanocíticos es lo que comúnmente se conoce como lunares, ¿vale? Entonces, bueno, la técnica de la dermatoscopia se ha desarrollado en los últimos años y es una técnica que consiste en observar la piel a través de una lente y una luz polarizada, de manera que permite que se hagan visibles estructuras que no vemos al ojo humano. Y esto nos permite identificar patrones que se llaman patrones dermatoscópicos que nos sirve para saber si una lesión es benigna o maligna. Y esto es muy útil en el cáncer de piel y se ha utilizado mucho en el cáncer de piel de tipo melanoma, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un paciente con riesgo de desarrollar melanoma, hacemos un seguimiento con la dermatoscopia. ¿Cómo sabemos si un paciente tiene o no riesgo de tener un melanoma? Bueno, pues hay una serie de factores que influyen y que nos indica que el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar melanoma. Esto es que tengan un mayor número de nevus, más de 50, 100 nevus melanocíticos, que tengan antecedentes de haber tenido quemaduras en la infancia, quemaduras leves o sobre todo quemaduras graves, antecedentes familiares de melanoma, que en la familia hay algún familiar afecto de melanoma,
y pues otros signos como el pelo claro, pelirrojo, pequitas, ojos claros, todo esto son pacientes con mayor riesgo de melanoma y que hay que hacer un control de forma más exhaustiva. ¿Qué hacemos con la dermatoscopia digital? Lo que se utiliza es el dermatoscopio, que es como el microscopio que hemos comentado, y un ordenador. Se juntan las dos cosas y esto nos sirve para analizar las regiones del paciente corporales. Se hacen fotografías macroscópicas del tronco, las extremidades, la cara, y luego vamos localizando cada uno de los lunares, de los nevus melanocíticos, y hacemos fotografía de microscopio, de dermatoscopio. Estas fotografías se quedan archivadas en el ordenador y nos permite que cuando el paciente acude a las siguientes revisiones podemos comparar, podemos saber si una lesión ha cambiado o está estable. Esto es muy útil porque podemos ver cambios que no vemos de forma normal. Podemos ver si una lesión está evolucionando y ya tiene signos de que está desarrollándose un melanoma. Y de esa manera lo que haremos en la misma consulta es extirpar la lesión. En cambio, también es muy útil la dermatoscopia digital para evitar que se quiten demasiados nevus, demasiados lunares. Una lesión puede ser algo atípica, pero en cambio la vas siguiendo, la ves cada 6 meses y ves que no hay cambios, las fotografías son iguales. Pues en este caso no hace falta quitarla, entonces evita extirpaciones innecesarias. Pues lo que hay que hacer es hacer revisiones cada 6 meses o un año, dependiendo del riesgo de melanoma que tengan, y también les recomendamos que hagan autoexploración periódica en casa. Esto es pues, con un familiar, con la ayuda de un espejo, incluso con aplicaciones de móvil, de los smartphones, pueden ir controlándose los lunares y ven si hay algún cambio y de esa manera tendrían que adelantar la cita de revisión. Mariano, las cabinas bronceadoras, que hubo una época que estuvieron como muy de moda, ¿pueden ser peligrosas? Sí, de hecho son muy peligrosas y son consideradas un carcinógeno de la piel. O sea, la Organización Mundial de la Salud los considera un carcinógeno. Supone recibir una dosis alta de rayos ultravioleta con muy poca protección y en muy poco tiempo. Eso es muy dañino y no se deberían de recomendar nunca. De hecho, es una moda, como has dicho antes, de los últimos años, que no tiene realmente ningún sentido. Yo creo que ahora ha bajado, pero hubo una época en que realmente la gente, yo he conocido gente que la tenía en su casa. Sí, de hecho se iban a casar y la novia lo típico, venga, voy a la cabina 15 días, ¿no? Eso era típico, estar morenita, pues desde el punto de vista de la salud es nefasto. Y Pilo, una cosa que nos preguntamos todos, yo creo que debe ser un bulo que circula ahí. Vamos a ver, tú el fotoprotector lo puedes utilizar de un año para otro. Lo primero que creo es que no se debería de utilizar porque lo deberías de haber gastado en el invierno, ¿vale? Pero si te lo has dejado en la playa y vuelve, ¿vale o no vale? Mira, ahí el mensaje está claro y es que el peor protector solar que pudimos utilizar es el del año pasado. Así que claramente hay que evitar tentaciones y desechar los de los años anteriores. La realidad es que una vez abiertos los envases te ponen aquí por detrás normalmente suele haber un símbolo de un tarrito abierto. Sí. Es un tarrito abierto y te dicen los meses de duración que tiene. Normalmente en el caso de los solares suelen ser 12 meses. Entonces, efectivamente no, porque no podemos asegurarnos que estos filtros solares sean eficaces. Y con la importancia que está teniendo, yo como siempre digo, como mucho un body milk, pero bueno, aún así habrían alternativas. Vale. Entonces, bajo y sobre todo eso, que concepto. Si te vienes de la playa y te vas a tu casa, llévatelo, que también hay que usarlo en el otoño también, y en el invierno. Si ¿no? realmente utilizáramos la cantidad, como te comentaba, cada 2 horas, tenemos muchísimo sol. A mí lo que me sorprende es que este bote nos dure para toda la familia y al año siguiente me pregunten que si lo puedo utilizar, así que en principio, pero no se debería. No se debería. Jorge, en esta pregunta nos podemos discutir tú y yo, así que sé suave, ¿vale? El tema de preparar la piel para el verano me parece bien, pero ¿qué opinas de los nutricosméticos? Bueno, aquí siempre tenemos un poco ¿Son útiles, son necesarios? Bueno, yo creo que sí que son útiles, pero no son necesarios. Quiero decir, con una alimentación variada podemos evitar el uso de nutricosméticos. Explica lo que son los nutricosméticos. Pero sí que es cierto que el nutricosmético cada vez se está utilizando más y es un complemento nutricional a nuestra alimentación diaria y con el cual pretendemos obtener un beneficio sobre nuestra piel. No solamente de mayor belleza, sino también de mayor salud. Entonces, pues tradicionalmente, cuando hablamos de nutricosméticos, pues puedes pensar en vitamina C, en carotenos. Últimamente se habla mucho del resveratrol, de sustancias que ejercen un efecto evitando o neutralizando
total o parcialmente los radicales libres que se producen en nuestro organismo. En ese sentido, conceptualmente puede tener sentido tomar nutricosméticos, y de hecho hay estudios que tomando nutricosméticos, por ejemplo, aumentas al doble tu capacidad de resistir la radiación ultravioleta. Tú tienes una dosis para conseguir el eritema en tu piel sin estos nutricosméticos, y tomándolo se multiplica por 2. O sea que en principio, científicamente, sí que pueden ser útiles. Bueno, tú sabes, nosotros hemos discutido entre amigos con frecuencia de este tema, y yo creo que tú has dicho una cosa en la que yo me sumaría, y es que con una alimentación adecuada, rica en fruta, verdura, pescado, etcétera, etcétera, todos esos micronutrientes y no nutrientes que llaman, que llevan los nutricosméticos, yo desde luego ahí yo no los tomaría. Yo pienso que una cosa muy importante es la dosis. Quiero decir, a veces parece que tomándote una bomba va a ser mayor el efecto antioxidante, cuando eso puede ser contraproducente. Efectivamente. Más luego está el principio activo, pero lo que le rodea puede ser muy importante. Quiero decir, la vitamina C es muy importante, pero la vitamina C de la naranja, rodeada con todo lo que lleva la naranja, puede ser mucho más efectiva que la vitamina C pura. Ahí estamos totalmente al 100% de acuerdo. Es que cuando tú sacas un componente de un alimento, sea vitamina C, resveratrol, etcétera, hay muchos estudios también que dicen que tomados a dosis altas pueden ser perjudiciales para el organismo, mientras que si te comes la fruta, la verdura, el pescado, etcétera, no puede ser perjudicial. Si tu organismo se acostumbra a que tú le das el antioxidante de forma externa, al final los antioxidantes endógenos como que uno se relaja, que como van a ir de fuera. Y luego la falsa idea que pueden tener las personas que por tomar eso están más protegidos y entonces no se pongan el fotoprotector. Yo siempre digo que el que lo tome a dosis moderadas, nunca a dosis muy altas. Vale. Yo no lo tomo. Mariano, ¿qué consejos dais a los pacientes en la consulta con respecto a la protección solar? ¿Le insistís, vamos a obligar no, pero le dais consejos claros sobre la protección, etcétera, etcétera? Sí, yo pienso que en atención primaria casi obsesivamente, porque tenemos muchas consultas relacionadas con la piel y la mayoría no las derivamos al dermatólogo, porque son típicas del envejecimiento, los típicos lunarcitos que nos salen de baja intensidad, y muchas veces nos consultan ¿qué puedo hacer para que no me salgan? No hay ningún remedio milagroso, échese usted protección solar. Primero les cuesta, pero cuando se lo dices 3 veces yo creo que lo empiezan a hacer. Pero sí lo hacemos por eso, por los consejos preventivos que nos piden, que efectivamente no hay nada de protección solar. Vale, pero quiero decir que lo hacéis de manera habitual. Hay una cosa, Pilu, que también para los que somos profanos en la materia nos llama mucho la atención, porque de pronto hay crema, hay fluido, hay barra, hay spray. La verdad es que es una cosa muy difícil de comprender para los... Dinos cuál sería el adecuado. Sí, nada, qué tiempo aquello, ¿no? Cuando solamente había, incluso para mí, una crema y un spray, porque muchas veces tenemos las baldas llenas. Bueno, la realidad es que cualquiera puede ser buena opción, pero ojo, siempre y cuando la cantidad sea la adecuada. Esto me explico porque muchas veces con el spray o con la bruma sobrevaloramos esa cantidad. ¿La bruma qué es exactamente? La bruma es como una especie de espuma, ¿vale? Pues que refresca, etcétera. Y muchas veces, ya te digo, lo que sobrevaloramos la cantidad, nos ponemos muy poquito. Y aquí es el segundo mensaje, la calidad del fotoprotector es tan importante como la cantidad. Es un escudo y ese escudo tiene que ser bueno. Entonces, muchas veces, pues para pieles sensibles, siempre mejor una crema que es más untuosa, más emoliente, etcétera. Aunque es cierto que hay muchas novedades, no solamente crema, fluido. Yo en el día a día, por ejemplo, utilizo mucho, nos ponemos a las 7 de la mañana nuestra crema, las mujeres nos maquillamos y cuando sales a las 3 de trabajar o a las 2 y te das un paseo, ya esa crema no está. Entonces hay veces que utilizar un compacto o un spray tipo que por ejemplo, pues ¿sabes? No tienes que volver a reaplicarte toda esa crema que no nos gusta, pues sería una manera de complementar. En la cara eso no se puede usar, ¿no? Sí, esto te lo pones en lo mismo que he hecho, te lo pones en la cara. Entonces, por ejemplo, para los ojos, ¿no? Cierra bien los ojos, pero es un complemento que, mira, en el día a día, no tanto como en la playa, sino en tu día a día, te has puesto crema a las 7 de la mañana, sales a las 2. Y te lo puedes echar en la mano y pasártelo por la cara. Lo mejor en estos casos suele ser directamente. Cierras los ojos y no pasa nada. Pero sería un ejemplo. Luego un compacto, o sea, decir maquillaje que tenga protección solar, que no siempre es esa crema, que ya te digo, puede ser molesto volver a aplicarlo. También estuvieron de moda, yo creo que ahora menos, los autobronceadores.
Que eso Sí. las chicas os lo ponéis con frecuencia y eso no protegen, ¿no? No, no protegen. ¿Y Esto lo- hidratan? ¿Hacen algo bueno o es solo estética? No Pura y es solo dura. estética, pero es curioso porque, a ver, no protegen en absoluto y si lo utilizamos tendríamos que utilizar factor de protección solar. Pero yo, Juan, en la realidad en la que estamos es que a la gente le gusta estar morenita, pues a mí me parecen una buena opción. O sea, es decir, reaccionan con la piel, te dan como un escurecimiento y te notas bronceado. Lo que sí que es cierto es que como no hay síntesis de melanina, no hay filtros solares, no nos protegen del sol. Pero oye, ahí está, la realidad Pero es que te nos pondrías gusta... primero el filtro solar y luego encima el autobronceador. No, el autobronceador es una cosa que tú te pones durante los días en tu casa después de la ducha. Vale. Para ponerte morenita. Cuando vayas al sol, a tomar el sol o te expongas al sol, te pones tu protección. Pero ya te digo, es una Bueno, opción bueno. que, bueno, que ya te digo, ya que está con Sí, esto pero hay podemos... dejar claro que no que no protegen y protegen que no hidratan. Y que no hidratan, O sea, exacto. que es solo Pero si la con eso estética. voy a evitar que muchas niñas se pongan a las 3 del mediodía a tomar el vale, sol, vale. pues ahí está, ¿no? Una Esa idea, opción, bien, por lo una idea. menos. Lo que está claro que si un autobronceador y va a tomar el sol, tiene que ponerse crema solar. Claro, exacto. ¿Qué es eso exactamente? Lo has comentado antes, pero de la memoria, que la piel tiene memoria, Jorge. Pues la radiación ultravioleta, como bien decía Pilar, produce daños en el ADN y entonces esos daños en el ADN, esos dímeros de timina, por ejemplo, eso se va acumulando. A veces los mecanismos reparadores de la piel son capaces de reparar ese daño en nuestro material genético, en nuestro ADN, pero muchas veces se van acumulando y esa es la memoria. La memoria es en nuestro ADN. Entonces, pequeñas alteraciones en ese material genético, a veces asociado con una predisposición genética a desarrollar un cáncer de piel, puede hacer que pasados unos años pues, se produzca un cáncer de piel. Vale. O sea que se va acumulando ahí las alteraciones en el ADN Sí. y nos van... Entonces pues, la piel tiene memoria de elefante, que se llama. Mariano, ¿qué personas tienen que tener un cuidado? Todo el mundo debemos tener cuidado, pero personas que tengan que tener un cuidado especial con el sol. Sí, ahí diferenciaríamos dos tipos. Tipo de piel, lo que se ha comentado antes, lo que ha comentado antes Jorge. El fototipo. Fototipo, pelirrojos, rubios, de piel blanca. Y luego niños, ancianos, inmunodeprimidos, personas que tienen las defensas bajas, personas que ya han tenido lesiones previas de piel y están muy quemadas, tienen más probabilidad de ir sumando y a tener un melanoma o un cáncer. Sobre todo serían esos tipos los que más tienen que incidir. Y los niños, Pilu, es fundamental, ¿no? Aparte de la memoria que ha dicho, que también lo ha dicho, pero ¿qué le haríamos a un niño? Porque la verdad es que lo que decimos es gafas de sol, protección y camiseta, pero eso yo creo que los padres no están mentalizados porque se ven pocos niños en la playa así, ¿no? Exacto, está muy poco Pues mentalizado. haz tú sobre un todo. comentario para llamarle la atención. Yo lo que sí que recomendaría, de hecho es una de las cosas que vamos a comentar después, es a comprar camisetas especializadas con fotoprotección solar, porque lo que utilizamos mucho son las camisetitas de algodón y nos creemos que con eso basta, y en realidad no, tienen un factor de protección de 8 o de 12, y animaría pues eso, a comprar que realmente se ven muy pocos. A mí me encantaría que las playas se llenaran de niños con estas camisetas. De hecho, mis sobrinas las utilizan y me pasa, mis amigas no las llevan. ¿Qué pasa? Así que sería una de las maneras. Luego gorras y gafas de sol y, por supuesto, evitar las horas centrales. Y la ropa esta también lleva una etiqueta donde te pone Sí. el grado de protección que están dando. Se mide en unidades de UPF, que es factor de protección ultravioleta, te lo pone claramente y lo que sí, bueno, habría que comprarlas en tiendas especializadas, lo de siempre, Pero lo que tienen especializadas quiero decir, en tipo los- de Caldón, por ejemplo, Vale, se me vale, ocurre, quiero decir ¿sabes? que estos Tiendas, son tiendas sí, no, normales. tiendas, me refiero que no, pues no sea del chino, ¿no? Ya. Que por ejemplo, en el de Caldón, y ya te digo, son prendas que tienen partículas y te evitan esa transmisión de rayo ultravioleta. Muy bien, o sea que recomendar, no solo para los Totalmente. niños, para nosotros también, Incluso para utilizar nosotros, esas exacto. prendas, ¿no? Sobre todo también que nos confiamos muchas veces con las camisetitas de algodón, ¿sabes? Vale. Y no, eso en realidad tiene un factor 12 que es menor que un protector solar. Yo Vale. una vez una experiencia que fue haciendo una ruta por los Pirineos hace años, pues a lo mejor estuvimos 7 o 8 horas andando y de momento por la noche me duele la cabeza. Y es que llevaba una gorra beige de un laboratorio de farmacia además y me había quemado. Me había quemado totalmente atravesando todo el tejido de la gorra de color beige. Porque O sea que no es tenía importante. El factor ese, ¿cómo ha dicho que se llama? Es UPF, factor de protección ultra. Ah, vale, violeta. perfecto. Y Jorge, los días nublados que la gente
se protege menos, Sí. lo están haciendo mal, ¿no? Porque los días nublados tenemos el mismo problema con los rayos ultravioleta, ¿no? Pues sí, porque precisamente las nubes filtran, encima está el agravante de que la nube filtra la radiación infrarroja, con lo cual tenemos menos sensación de calor, pero no filtran, dejan pasar la radiación ultravioleta, que es la que tiene los efectos más perjudiciales sobre la piel. Entonces, un día nublado percibimos menos el calor, pero sin embargo la radiación ultravioleta nos va a quemar, no igual, pero casi igual que en un día soleado. O Por sea tanto, que hay que utilizarla. hay que igual. protegerse con crema solar, con ropa, con sombrilla, con todo. Muy bien. Mariano, estamos hablando mucho del sol, pero yo creo que el tabaco es perjudicial para la piel, ¿no? También, Sí. entre otras miles Entre de otras cosas. muchas cosas, también sería como los nutricosméticos en el lado opuesto y llevado al lado extremo. Desprepararían totalmente la piel, la llenan de radicales libres, la intoxican literalmente, con lo cual el sol multiplica su efecto. Aparte de producir cáncer de labios, Ya. arrugas, o sea, veneno. O sea, pero que la gente sepa también que el tabaco es muy malo para la piel, porque a la gente le preocupa muchas veces más el problema de la estética que realmente el problema de la salud, aunque parezca mentira, es una realidad. Pilu, el tema de los niños, los filtros, los protectores solares que hay para los niños, ¿los podemos usar los adultos o los de los adultos los niños? ¿O llevan concentraciones distintas de cosas? Pues bueno, primero comentarte que los niños hablamos, los menores de 6 meses no deberemos, que me pasa mucho en la farmacia, no debemos de utilizar filtros solares. Su piel sigue siendo muy inmadura y podrían, aunque sean filtros físicos, absorberse, y lo mejor siempre es no exponerlos al sol. En menores de 3 niños, como antes comentaba los tipos de filtros, hemos dicho que los físicos en principio serían los más seguros para ellos, y entonces, claro, nunca debemos de utilizar uno de un adulto. ¿Por qué? Porque en el adulto pues, muchas veces podemos encontrar perfume, alcohol, filtros químicos o filtros seguros que en principio son seguros, pero que para los niños pueden ser más alergénicos. Vale. O sea que mejor los niños su factor Filtro, de... en todo caso, bueno, si el adulto no tiene crema, tiene el de su hijo, pues sí le podemos poner el del niño, pero nunca al revés. Pero no al Nunca niño al el revés. del padre Exacto. o la madre, ¿vale? Exacto. ¿Y qué quiere decir, Jorge, que una crema está testada dermatológicamente? Bueno, en este sentido, pues hombre, uno se siente orgulloso de ser dermatólogo, porque normalmente siempre se habla de crema probada médicamente o con estudios médicos. Testada dermatológicamente sencillamente es porque en los ensayos que se han hecho antes de lanzar el producto al mercado, pues ha habido un dermatólogo vigilando pues el método y un poco la eficacia y la seguridad de esa crema. Sencillamente demuestra que ha sido una crema que tiene una seguridad y una eficacia y que ha sido pues, controlado ese estudio por dermatólogos. Pero también es cierto que hay mucho de marketing aquí, siendo sinceros. Hay que ver también en qué condiciones ha sido, qué cantidad de crema ha sido utilizada, en cuánta población. A veces pues, son estudios que habría que tener en cuenta también. Vale, o sea que está bien que lo ponga, pero tampoco nos asegura al 100%, ¿no? Claro, yo por ejemplo, pues hubo una época también, ahora, bueno, esto siempre, ya se da por hecho que las cremas no han sido probadas en animales. Pero yo me acuerdo en la época mía de residente que pues, para ver si una crema era comedogénica o no, pues se le ponía a los conejos en las orejas, luego sacrificabas el animal y veías si había comedones o no en la oreja. Claro, eso ahora sería una locura. Ya. Pero testar dermatológicamente pues significa que eso se da por asumido también. Mariano, hay muchos fármacos que son fotosensibles, ¿no? Y perdón, en atención primaria pues veis muchos pacientes polimedicados. Me imagino que les avisaréis a qué pacientes de estos, por tomar estos fármacos, no deben de tomar el sol, ¿no? Bueno, eso es una asignatura un poquito pendiente. Bueno, se hace a menos mal que te he veces, pillado pero algo. no se hace con la insistencia que se debería hacer. De hecho, fármacos como el omeprazol, el ibuprofeno, el diazepam, el seguril, aumentan un poquito la sensibilidad, son fotosensibles. Y normalmente... Pero poquito, ¿no? Un poquito. Hombre, lo digo porque tampoco para no meterle miedo a la gente que se tome un omeprazol o un ibuprofeno, que diga no. No, aumentan un poquito la sensibilidad. Normalmente no lo advertimos. En este caso habría que insistir que la protección solar la utilicen a rajatabla. Sería la única medida que tenemos para ello. Pero sí, no lo advertimos, que yo creo que lo suficiente. A partir de este programa, Lo haremos, Mariano, quiero lo haremos. que lo tengáis Insistiremos en en ello. atención primaria. Y Jorge, ¿y los protectores labiales? Deberían de llevar factor de protección, ¿no? Pues sí que deberían llevar. Bueno, de hecho, lo Ah, llevan. lo hay muchas que lo veces. llevan, ¿no? Claro, siempre se recomienda que sea de 15 para arriba.
Entonces, en el mercado hay muchos números. Pues puedes tener 15, pues hasta 50 más también hay de protectores labiales. Entonces, ahora que precisamente los labios están muy de moda, todo el mundo está preocupado por tener unos labios sanos y con buen aspecto, el protector labial es fundamental para proteger. Y ponerse protector labial, pero protector labial con factor de protección. Claro. Vale. Bueno, pues llevamos 1 hora de programa, creo que todavía nos podríamos contar bastantes más cosas, pero como estamos ya fuera de tiempo, me gustaría que en 1 minuto cada uno más o menos, pues resumierais o dijerais alguna cosa que se ha quedado en el tintero. Empezamos por ti, Mariano. Venga, la protección solar es fundamental. Nunca nos cansaremos de repetirlo. Es fundamental. Si queremos mantenernos sanos y lo más jóvenes posible, tenemos que utilizar protección solar. Y ante cualquier duda, consulte a su médico de familia. Perfecto. Pilu. Bueno, que la piel es el órgano más grande que tenemos y con la reducción de la capa de ozono y esta cultura bronceado la estamos exponiendo más que nunca. Entonces tenemos que protegernos, buscar fotoprotectores de calidad con esas siglas, ultravioleta B, las UVA en un círculo y los infrarrojos. Así que bueno, y este verano quieras estar moreno o no, siempre la mejor defensa es una buena protección. ¿Y Jorge? Pues yo creo que para... lo mejor en medicina hoy en día es la prevención. Entonces, la prevención y el diagnóstico precoz puede conseguir la curación de todos los cánceres de piel. Siempre si se diagnostica a tiempo, se curan el 100%. Entonces, hay que lanzar ese mensaje positivo. Y luego, respecto al sol, pues uno puede darle el sol, pero no debe tomar el sol. Quiero decir, vuelta y vuelta, evitarlo. Darnos el sol andando por la playa o jugando un partido de tenis, por supuesto que se puede hacer. Bueno, pues yo realmente creo que ha quedado claro, ¿eh? O sea que el que no tome las medidas de protección adecuadas, desde luego, y ha visto este programa, no va a ser por falta de información, porque hemos tocado casi todos los puntos importantes. Os doy las gracias y ya haremos otro programa sobre otros temas. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.